Hubo un momento en que WeWork era la joya del emprendimiento global. Una empresa que no solo ofrecía espacios de coworking, prometía reinventar cómo trabajábamos, cómo vivíamos y hasta cómo pensábamos. Pero detrás del brillo se escondía un gigante de pies de barro. Hoy, en Entre Cifras, te contamos cómo WeWork pasó de ser valorada en casi 50.000 millones de dólares a convertirse en uno de los mayores fracasos empresariales de la historia reciente. Acompáñanos en este viaje a través de la meteórica ascensión y la estrepitosa caída de WeWork. Todo comenzó en 2010, en Nueva York. Adam Neumann, un joven emprendedor israelí con una personalidad arrolladora, y Miguel McKelvey, un arquitecto creativo, fundaron WeWork. Su propuesta era simple, pero revolucionaria: crear espacios de oficina compartidos, donde startups, freelancers y pequeñas empresas pudieran trabajar en un ambiente moderno, flexible y colaborativo. Pero WeWork no vendía solo metros cuadrados. Vendía una comunidad, una filosofía de vida: trabajar, compartir, crecer juntos. Era una mezcla entre espacio de trabajo, red social y estilo de vida urbano. La idea funcionó. WeWork abrió sus primeras sedes en Nueva York y rápidamente atrajo a una generación de jóvenes emprendedores que rechazaban las oficinas tradicionales. Con eventos comunitarios y un ambiente vibrante, WeWork se convirtió en un lugar donde las ideas florecían y las conexiones se fortalecían. La expansión fue rápida, y pronto WeWork tenía presencia en varias ciudades alrededor del mundo, llevando su visión de trabajo colaborativo a una escala global. El crecimiento de WeWork fue vertiginoso. En apenas unos años, contaban con decenas de edificios en las principales ciudades del mundo: Londres, San Francisco, Tel Aviv, Shanghái. La empresa se convirtió en un fenómeno global. Cada nuevo espacio era un pequeño ecosistema de creatividad, networking y promesas de éxito. El carisma de Adam Neumann era clave. Sabía vender sueños como nadie. Su visión: elevamos la conciencia del mundo a través de espacios de trabajo compartidos. Inversores de todo el planeta comenzaron a abrir sus billeteras. SoftBank, el gigante japonés de inversiones tecnológicas liderado por Masayoshi Son, apostó fuerte. Inyectó más de 10.000 millones de dólares en WeWork. La valoración de la empresa se disparó hasta los 47.000 millones de dólares. Una cifra que ponía a WeWork en el mismo nivel que empresas tecnológicas de verdad, aunque en el fondo seguía siendo una inmobiliaria disfrazada de startup. La euforia era palpable y el futuro parecía brillante. Pero, ¿podría este crecimiento sostenerse a largo plazo? Pero bajo esa fachada moderna y luminosa, había graves problemas estructurales. WeWork alquilaba edificios enteros a largo plazo y luego subarrendaba oficinas a corto plazo. Esto generaba un desfase brutal entre los compromisos de gasto y los ingresos reales. Además, la empresa crecía a un ritmo descontrolado. Abría nuevas sedes sin estudios de mercado sólidos, simplemente persiguiendo una expansión frenética. ¿Y la rentabilidad? No existía. WeWork perdía cientos de millones de dólares año tras año. Pero en plena fiebre de las startups tecnológicas, las pérdidas parecían secundarias frente a la promesa de un futuro disruptivo. Adam Neumann, mientras tanto, se comportaba cada vez más como una figura mesiánica. Se hablaba de WeLife, apartamentos compartidos, WeGrow, escuelas privadas, hasta WeBank. WeWork no era solo oficinas, era una filosofía de vida, según Neumann. Todo comenzó a desmoronarse en 2019. WeWork se preparaba para su salida a bolsa. Cuando los inversores externos analizaron las cuentas reales, se encendieron todas las alarmas. El folleto de salida a bolsa reveló pérdidas descomunales, prácticas financieras cuestionables y una estructura de gobierno corporativo caótica.
Entre las revelaciones más polémicas, Neumann había registrado personalmente la marca WE y la había vendido a su propia empresa por $5,9 millones. Tenía poder absoluto sobre las decisiones, controlando múltiples tipos de acciones. Utilizaba jets privados y realizaba inversiones personales cuestionables, financiadas indirectamente con dinero de la empresa. El mercado reaccionó con horror. La valoración de WeWork se desplomó de 47.000 millones a menos de 10.000 millones en cuestión de semanas. Los empleados que soñaban con hacerse millonarios vieron evaporarse sus stock options. Los inversores exigieron cambios drásticos. La presión mediática y pública aumentó, forzando a la empresa a tomar medidas urgentes. Finalmente, Adam Neumann fue obligado a renunciar como CEO. Un nuevo equipo de liderazgo asumió el control, prometiendo reestructurar la empresa y recuperar la confianza de los inversores. Bajo una presión insostenible, Adam Neumann fue obligado a dimitir. Su salida fue tan polémica como su mandato. Recibió una indemnización de más de $1.700 millones, mientras miles de empleados eran despedidos. SoftBank tuvo que intervenir para evitar la quiebra total de WeWork. Invirtió más dinero, tomó el control de la empresa y puso en marcha un plan de reestructuración. Pero WeWork ya era una sombra de lo que fue. El daño a su reputación era irreparable. La empresa canceló sus proyectos secundarios, cerró sedes no rentables y trató de enfocarse en su negocio principal, alquiler flexible de oficinas. Finalmente, en 2021, WeWork salió a bolsa, pero no a través de un proceso tradicional, sino mediante una fusión con una SPAC. Su valoración era apenas una fracción de lo que había sido en su apogeo. La historia de WeWork es un recordatorio de los peligros de la sobreexpansión y la falta de control financiero. Lo que comenzó como una visión innovadora para el espacio de trabajo colaborativo, terminó en una advertencia sobre los riesgos de crecer demasiado rápido. Ahora, el futuro de WeWork depende de su capacidad para aprender de sus errores y adaptarse a un mercado cambiante. La historia de WeWork es un recordatorio brutal de los peligros del exceso, la fe ciega en carismáticos fundadores y el dinero fácil de la era de las startups. No todas las empresas que prometen cambiar el mundo tienen una base sólida. No todas las narrativas brillantes resisten el escrutinio de la realidad. La cultura empresarial que idolatra a los visionarios por encima de los resultados crea monstruos difíciles de controlar. WeWork no fracasó porque el coworking fuera una mala idea. Fracasó porque se construyó un castillo de expectativas irrealizables, financiado a golpe de hype y de cheques multimillonarios sin control. En un mundo donde el relato importa tanto como los números, WeWork es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el relato se vuelve más grande que la empresa misma. La caída de WeWork nos enseña que la sostenibilidad y la realidad deben prevalecer sobre la narrativa. Nos recuerda que detrás de cada gran promesa debe haber una base sólida y un plan realista. WeWork es una lección sobre los peligros de la sobrevaloración y la importancia de la prudencia en los negocios. En última instancia, nos enseña que la realidad siempre alcanza a la ficción. La caída de WeWork no es solo una historia de mala gestión o codicia desmedida. Es una advertencia para el futuro. El crecimiento desenfrenado sin fundamentos termina, tarde o temprano, cobrando su precio. Gracias por acompañarnos en Entre Cifras. Si te interesa entender la economía como una gran historia, suscríbete y comparte este vídeo. Seguiremos desentrañando los casos que marcaron y marcarán el rumbo financiero del mundo. La historia de WeWork es solo el comienzo de muchas lecciones por aprender. Mantente informado y acompáñanos en este viaje de descubrimiento financiero.